sonidos extraños de las profundidades. A lo largo del video anterior, hemos visto extraños fenómenos que ocurren en el océano, y este es uno más que se suma a la lista, ya que como sabes, los océanos abarcan más de 2/3 de la superficie terrestre, y gracias a la fascinación provocada por ese territorio inexplorado, organizaciones como la NOAA, que significa National Oceanic and Atmospheric Administration, se dedican a recabar la mayor cantidad de información de este. Fruto de estas investigaciones son los denominados ruidos oceánicos, que son grabaciones capturadas por hidrófonos o micrófonos subacuáticos, y que varían mucho en resultados. Antes de mostrarte algunos ejemplos, quisiera aclarar algunas cosas. Por ejemplo, la mayoría de sonidos tienen que ser acelerados entre 16 y 20 veces para disminuir la distorsión provocada por el agua, y también son editados, pues es necesario modificar la frecuencia para que pueda ser percibida por los seres humanos. Asimismo, aunque la ciencia nos provee de hipótesis referentes al origen de estas grabaciones, como actividad volcánica o sísmica subacuática o el desplazamiento de grandes porciones de hielo, reitero, son solo hipótesis, así que finalmente tu opinión es lo que cuenta. El primer sonido es llamado upsweep y fue detectado en el año 1991 por el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico. Si te es posible, escúchalo con audífonos para que distingas mejor los sonidos. Este sonido parece aumentar en temporadas, sobre todo en primavera y en otoño. De acuerdo a las coordenadas del origen del sonido, se sabe que está cerca de un área de sismicidad volcánica, pero esto no explica completamente el origen del mismo, y desde 1991 hasta la fecha ha ido disminuyendo gradualmente, pero lo extraño de esta grabación es que parece algo que seguramente reconoces. A continuación, te mostraré el que probablemente es el sonido marino más famoso, denominado bloop. Este es un sonido muy potente y de frecuencia ultra baja, detectado en el año 1997. La muestra que escucharás a continuación es el sonido a su velocidad original, únicamente alterado en la frecuencia, para que sea perceptible por el oído humano. Las explicaciones ofrecidas por la NOAA es que este sonido es similar a los provocados por actividad sísmica en el fondo marino o por icebergs rozando el fondo del océano, pero lo intrigante es que esto no explica la fuerza del sonido y el alcance del mismo, ya que los sensores detectaron una amplitud a una distancia de más de 5.000 kilómetros, y si este sonido fuese provocado por una criatura viviente, sería varias veces más grande que la ballena azul, el animal más grande sobre la faz de la Tierra. Por último, el sonido train es una grabación registrada en julio de 1997 en el mar Ross de la Antártida, y su posible origen es un iceberg arrastrándose en el fondo del mar. Sin embargo, su nombre train proviene de tren, ya que recuerda el sonido de las ruedas del tren al rozar los rieles. Escúchalo y deja tus conclusiones en los comentarios. Las sirenas. Probablemente uno de los mitos más conocidos acerca de criaturas marinas es el que nos habla de las sirenas, unos seres provenientes de la mitología griega. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que la mitología original fue modificada a lo largo del tiempo, y por alguna razón, en la literatura y en la cinematografía, nos han mostrado a las sirenas como criaturas híbridas, con la mitad superior de una hermosa mujer y los miembros superiores constituidos por una cola de pez. Pero las historias originales nos hablan de criaturas que tenían un cuerpo de ave y rostro de mujer, que atraían a los marineros con sus cánticos para devorarlos. Aunque existen muchos videos y supuestos avistamientos, existen muchas otras pruebas que afirman la inexistencia de estas criaturas. Aunque un hecho muy curioso es que tanto en Europa como en América, antes de cualquier contacto entre ambos, se escuchaban mitos acerca de las sirenas. Por ejemplo, en Mesoamérica se hablaba de la tlanchana, una criatura muy similar a la típica imagen asociada a las sirenas.
Aunque resultaría fascinante la existencia de seres híbridos adaptados a vivir bajo el agua, según una publicación de la NOAA, no existe evidencia de seres humanoides acuáticos, aunque probablemente siempre quedará el atisbo de duda, ese misterio que quizá nos espera en el fondo de los océanos. Monstruos bíblicos. Mucho se ha hablado acerca de la Biblia y las múltiples interpretaciones que tiene que es probablemente el libro más famoso de la historia, pues se conoce que mucho de lo que se encuentra aquí plasmado son alegorías, que tienen como finalidad transmitir una enseñanza. Sin embargo, aquí te hablaré sobre pasajes bíblicos en concreto, como en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Muchas personas creen que estas escrituras se refieren a bestias que existieron hace millones de años, o bien que podrían ser animales como ballenas u orcas, que producto de la imaginación y la ignorancia terminaron confundiéndose con seres fantásticos. Gracias a un fenómeno denominado gigantismo abisal, que te explicaré a profundidad más adelante, sabemos que es posible la existencia de criaturas de gran tamaño en tramos especialmente profundos del océano. Tal vez la criatura marina más famosa, descrita en el Antiguo Testamento, es el Leviatán, que se dice que es una criatura gigante de gran maldad que devoraba a los hombres, y se encuentra en las profundidades del océano, y se asemeja a los cocodrilos. Sin embargo, en el relato de Isaías, se cuenta que al llegar el juicio de Dios, este castigará a dos leviatanes en forma de serpientes, una veloz y otra torturadora, por lo que muchos estudiosos de la Biblia mencionan que quizá el escrito sugiere que el monstruo leviatán sea Satanás junto a sus sirvientes. Otro ser mencionado es una serpiente antigua, llamada Rahab, que según el folclore judío es un tipo de dragón de agua o demonio gobernante del Mar Rojo. Por último, la bestia mencionada en Job 40:15-24 se describe como un acompañante del Leviatán, aunque las descripciones de Job coinciden con las de un hipopótamo, y al hablar de él en el libro de Enoc se dice: y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo donde manan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandaín. Especies desconocidas. Según estimaciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el número de especies que se encuentran en el mar varía entre los 150.000 y los 10 millones, pero el problema es que únicamente se conocen alrededor de 250.000, lo que supone que el 70% de especies marinas permanecen desconocidas. Esto, aunado a la gran dificultad que presentan algunos lugares para su investigación y estudio, como las profundidades abisales, representan un reto enorme para la ciencia, y aunque hay algunas criaturas extrañas, como el calamar vampiro, el cangrejo yeti, el pez pelícano o el pez diablo negro, lo que me gustaría contarte es un fenómeno relacionado con puestos anteriores. ¿Recuerdas el mito del Kraken y la existencia de los calamares colosales? Pues se teoriza que estos fenómenos de anormal crecimiento podrían tener su origen en el gigantismo abisal, una teoría que nos dice que este crecimiento descomunal es resultado de la adaptación a la escasez de alimentos, o como respuesta a la presión a la que viven estos animales, o incluso a las temperaturas bajas. Por ejemplo, se sabe que los calamares colosales han desarrollado mecanismos como el amoníaco presente en sus tejidos, lo que les permite igualar su densidad con la del agua, lo que les proporciona una enorme facilidad para mantenerse a flote. Otros ejemplos de este fenómeno son el cangrejo araña japonés, el anfípodo gigante, el pulpo de 7 brazos y, por supuesto, el calamar colosal. Una vez llegados a este punto, y con toda la información que acabo de compartirte, quisiera preguntarte algo. ¿Recuerdas cuando te hablé de los sonidos desconocidos provenientes de las profundidades del océano? Ahora, ¿crees que su origen pudiera ser no un fenómeno natural, sino emitido por algo o alguien? Número de cadáveres en el océano. A lo largo de la historia de la humanidad, miles de millones de seres han completado su ciclo de vida, y por supuesto, esto incluye la muerte. ¿Te has puesto a pensar cuántos cadáveres de cualquier especie se encuentran en el fondo del océano? No solo seres humanos, sino que quizás
restos de civilizaciones antiguas, criaturas que nunca conoceremos, o formas de vida que quizá nos resultaría imposible entender. Claramente, es algo difícil saber qué sucede cuando un cadáver se descompone en el fondo del océano. Sin embargo, un grupo de científicos de la Simon Fraser University trataron de recrear qué sucede con la descomposición de un cadáver en el océano. Para ello, usaron 3 cuerpos de cerdo, algo relativamente similar a un cadáver humano, ya que estos animales poseen bacterias intestinales similares a los de los humanos y poseen poco vello corporal. Para el experimento, se sumergió a los cadáveres a 100 metros de profundidad, en 3 lugares distintos. Los resultados arrojaron que en lugares donde el oxígeno es más abundante, los carroñeros más grandes, como los cangrejos, se acercan para alimentarse del cadáver. Sin embargo, entre menos oxígeno hay, existen menos carroñeros grandes que despedacen los tejidos en descomposición. Asimismo, los carroñeros más pequeños no pueden alimentarse de los cadáveres, por lo que la descomposición se ralentiza demasiado. Quizás te preguntes por qué la explicación tan complicada, pues para resumir, en las profundidades del océano hay muy poco oxígeno, sobre todo al pasar los 1000 metros de profundidad, por lo que piensa, ¿cómo se verá el fondo del océano con cientos de miles de restos de todo tipo de criaturas en distintos grados de descomposición? Quizás este es el cementerio más grande del mundo. Suillo Maru. En el siguiente escalón del iceberg se encuentra un descubrimiento hecho a mediados de la década de 1970, pues mientras un barco pesquero se encontraba realizando sus actividades en aguas de Nueva Zelanda, al revisar algo que al parecer se había atorado con el barco, encontraron el cadáver de un animal que no reconocían, y que al no saber qué era, temieron que como este se encontraba en descomposición y ser un animal desconocido, si lo ponían con el resto de la pesca, pudiera contaminar todo el fruto de su trabajo. Por lo tanto, decidieron tomar muestras del tejido del animal muerto, y tras capturar unas cuantas fotografías, decidieron devolver el cuerpo al océano. Según una gran cantidad de personas, dicen que este ser, al que llamaron Suillo Maru, es la prueba fehaciente de que hay muchos animales prehistóricos que pudieron haber sobrevivido, y es que si prestas atención, puedes ver la similitud entre las imágenes que ves en pantalla, por lo que quienes creen que el Suillo Maru es una criatura prehistórica, afirman que lo que los pescadores japoneses encontraron es el cadáver de un plesiosaurio en descomposición. Sin embargo, a la hora de enfrentarse al juicio científico, los argumentos de quienes no creen que los restos del cadáver pertenezcan a un plesiosaurio incluyen el hecho de que estas criaturas eran reptiles, por lo que necesitaban respirar aire, y el hecho de que nunca antes se haya registrado el avistamiento de alguno de estos, puesto que necesitan reproducirse en tierra firme, además de que se dice que al analizar las muestras recopiladas por los pescadores, se encontraron moléculas, llamadas aminoácidos, que son muy similares a las que están presentes en el tejido muscular de un animal llamado tiburón peregrino, que para añadir, puede ser la verdad del supuesto plesiosaurio, ya que los patrones de descomposición de un tiburón peregrino podrían explicar la morfología del cadáver, pues al tener un cráneo y una columna vertebral sumamente calcificados, este tejido mineralizado tarda más en descomponerse, lo que podría dar la ilusión de que el cadáver, en vida, tenía un cuello más largo y 4 aletas largas, asemejándose a un plesiosaurio. Pero ahora, con toda esta información, escribe en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. Desapariciones en alta mar. El océano es un lugar enorme, como ya lo mencioné antes. Ocupa una extensión mucho mayor que la tierra firme, por lo que desgraciadamente han desaparecido muchas personas a lo largo de los años, y claramente una gran cantidad de ellas nunca volvieron a salir de los mares, o al menos fue el último lugar donde fueron vistos. Para este puesto, te contaré de algunas de las desapariciones más extrañas ocurridas en las aguas. Por ejemplo, el USS Scorpion partió de Virginia con destino hacia el Mediterráneo. Sin embargo, 3 meses después, se sabe que se hundió en el océano. Hasta ahora, las investigaciones que buscan resolver el origen de la tragedia no tienen ningún resultado. Incluso se encontraron los restos del Scorpion, y se confirmó que los 99 tripulantes del submarino habían perdido la vida. Las teorías de la causa del hundimiento del submarino van desde un ataque soviético, que extrañamente la tripulación no notó, hasta el ataque de un monstruo marino, pero aún no se ha esclarecido el caso. El siguiente caso es posiblemente el más famoso. Hablo de la desaparición de 3 hombres,
Donald MacArthur, Thomas Marshall y James Ducat, 3 guardias que habían sido enviados al faro de las Islas Flannan, ubicadas en Escocia, para permanecer allí durante 2 semanas. Llegaron el 7 de diciembre de 1900 y, como te dije, debían quedarse 2 semanas. Se sabía que en esa zona había algunos problemas climáticos, sobre todo la niebla, y aunque el faro se vigilaba desde tierra firme por medio de un telescopio, en caso de que los hombres pidieran ayuda, no siempre era eficaz debido a la misma niebla. Se tienen registros de que las últimas visualizaciones del faro hechas por el telescopio ocurrieron el 7 y el 12 de diciembre, pero un barco pasó cerca de la isla el 15 de diciembre y notaron que la luz no estaba encendida, pero tuvieron que demorar su llegada a la isla hasta el 21 de diciembre, cuando debían relevar a los guardianes del faro. De inmediato notaron que algo malo estaba ocurriendo, pues los hombres debían haber colocado una bandera que indicaba que ya habían notado su llegada. Misma bandera no estaba por ningún lado. Uno de los relevos de los hombres, llamado Joseph Moore, subió al faro para buscarlos, pero encontró la puerta cerrada desde dentro, por lo que forzó la entrada y notó varios detalles, como que el reloj de cuerda se encontraba parado. No había restos de fuego en la cocina, únicamente había comida preparada, pero se notaba que nadie la había tocado. Esto supone un enorme misterio sin explicación, puesto que no se encontraron registros en sus bitácoras, más que el último, realizado el 15 de diciembre, que decía: la tormenta terminó, el mar está en calma, Dios está por encima de todo. Sin embargo, esto resulta un problema, puesto que se sabe que la tormenta inició el 14 de diciembre, y si ellos registraron que su fin fue por el 15 de diciembre, significa que muy probablemente los fenómenos climáticos quedan descartados como causa de su desaparición. Otras teorías dicen que una enorme ola pudo haberlos arrastrado a las entrañas del océano, o que hubo una violenta pelea entre todos ellos, que acabó con todos muertos, o incluso se habla de la aparición de un monstruo marino. A día de hoy, lo único que se sabe es que los cuerpos de MacArthur, Marshall y Ducat nunca fueron hallados. El Ningen. Posiblemente te resulte algo cansino, pero de nuevo, hay una superficie enorme del océano sin explorar, y uno de estos territorios es el Ártico, un lugar inhóspito para la mayoría de especies, y donde seguramente resulta difícil la sobrevivencia. A este lugar, ya de por sí sumamente hostil, se le han acuñado varios mitos y leyendas. El que te mencionaré es llamado Ningen, una palabra de origen japonés, y que se traduce como humano, algo bastante apropiado, pues el Ningen, o al menos lo que se cuenta, es una criatura humanoide, ubicada en el Ártico. Quienes afirman haber presenciado un avistamiento de la criatura cuentan que luce como una ballena inmensa, y algo muy llamativo es que según algunas personas mide alrededor de 20 metros, mientras que otros afirman que lo que vieron medía casi 90 metros, pero todos coinciden en que el cuerpo de la criatura tiene miembros muy similares a brazos y piernas humanos, pero otros dicen que tiene una cola similar a una ballena, y otros tantos afirman que tiene 2 piernas, con las que se le ha visto caminar en la superficie. Según muchas personas, el Ningen no es más que producto de un fenómeno llamado pareidolia, es decir, que lo que muchas personas vieron fue en realidad un pedazo de hielo con una forma vagamente humana, y que pensaron que era un ser caminando en el Ártico. Otros aseguran que lo que probablemente las personas pudieron haber visto es una raya albina gigante, una ballena albina o una beluga. Existen estos 2 videos como la supuesta prueba más fehaciente del Ningen, pero realmente el primer video es de procedencia dudosa, y el segundo no se sabe a ciencia cierta qué podría ser, y como hemos visto a lo largo de este video, podría ser cualquier cosa. El pez remo y los sismos. Uno de los fenómenos naturales más temibles son los sismos, que aunque no son los más devastadores, desafortunadamente se han vuelto algo relativamente frecuente, por lo que muchas personas creen que hay señales que nos indican que se acerca un desastre natural. En este caso, quiero hablarte de un pez, cuyo nombre en japonés ves en pantalla,
y se traduce como mensajero del palacio del dios del mar. En el país del sol naciente, se dice que cuando una gran cantidad de peces sable o peces remo se aproximan a las playas, quiere decir que pronto habrá un terremoto o un tsunami. Pero veamos, ¿qué dice la ciencia al respecto? El pez remo, cuyo nombre científico es Rhagalechus glesne, es un pez que habita por debajo de los 1000 metros de profundidad. También es uno de los peces más largos, con 11 metros de longitud, aunque algunos pueden llegar a medir hasta 17 metros y pesar 200 kilogramos, y a pesar de su aspecto fuera de lo común, resulta inofensivo para los seres humanos. Ahora bien, aunque no está comprobado que los peces remo sean una señal de sismos, se tiene una hipótesis del sismólogo japonés Kiyoshi Wadatsumi, quien argumenta que siendo peces que habitan en el fondo del mar, son de las primeras criaturas en percibir movimientos de fallas tectónicas activas, por lo que se apresuran a llegar a la superficie. Otra explicación ofrecida por la profesora Rachel Grant nos dice que cuando un terremoto está por ocurrir, puede haber una acumulación de presión en las rocas, que genera cargas electrostáticas que provocan iones con carga eléctrica, lo que conduce a la formación de peróxido de hidrógeno, un compuesto que resulta tóxico para la fauna marina, y sumado a los iones cargados que oxidan materia orgánica, obligan a los peces a salir de las profundidades, aunque como te lo mencioné antes, son solo hipótesis. ¿Se investiga más el espacio para alejarnos del océano? Como en el video anterior, dejé al último lo que me parece el puesto más realista, o al menos el que más controversia genera, y este no es la excepción. Por ejemplo, cuando me encontraba realizando la investigación para crear este iceberg, al leer este tema, leí algunos argumentos que dicen que antes la NASA se dedicaba a investigar los océanos, y que supuestamente, al encontrar algo desconocido y terrorífico en las profundidades del mar, decidieron invertir todos sus esfuerzos en cómo lograr que la humanidad pudiera salir del planeta Tierra. Realmente, el nombre anterior de la NASA, por sus siglas, National Aeronautics and Space Administration, antes era llamada NACA, The National Advisory Committee for Aeronautics, que fue fundada en 1915, con el fin de realizar investigaciones aeronáuticas, y fruto de este trabajo se desarrolló tecnología aeronáutica, aviones más rápidos y, por supuesto, siendo Estados Unidos, tecnología militar. Con esto en mente, la verdadera pregunta se reduce a ¿por qué los esfuerzos respecto a la exploración de territorios desconocidos se centran en el espacio en vez del océano? Dejando de lado las creencias como que Cthulhu habita en el fondo del océano, podemos encontrar que la respuesta ya ha sido dada varias veces. Por ejemplo, el Dr. Jean Carl Feldman, un oceanógrafo, comentó que es más sencilla y barata la exploración del espacio que del océano. Por ejemplo, en 2001 se estimó que con 40 embarcaciones, funcionando durante 5 años, podría ser posible cartografiar todo el lecho marino a más de 500 metros de profundidad. Sin embargo, la misma NOAA expresó que esto tendría un coste aproximado de $3,000 millones, y lo que seguramente plantea la mayor problemática a la que se enfrenta el ser humano a la hora de realizar investigaciones oceánicas, la presión, puesto que como ejemplo, en una inmersión al fondo de la fosa de las Marianas, es decir, estar bajo casi 11 kilómetros de profundidad, supondría una presión de más de 1000 veces a la que estamos sometidos a nivel del mar. Esta presión sería algo así como si 50 aviones estuvieran presionando tu cuerpo.